Hey, hey, bendiciones. ¿Quieres aprender a hacer tarta vasca sin herramientas o moldes especiales y un toquecito diferente? Pues únete a mí en este video y preparemos esta delicia sin complicaciones. ¡Vamos arriba! Y por acá tengo 3 barras de 8 onzas de cream cheese, 678 gramos. Trata de elegir uno que sea de muy buena calidad y vas a tenerlo a temperatura ambiente. Comenzamos a suavizarlo para que vaya aflojando un poco su estructura. Y agregamos una taza o 240 gramos de azúcar. Si notas, estoy trabajando con espátula. Esta parte va a ser un poquito más difícil de integrar, pero conforme vayas trabajando, la mezcla se va a ir suavizando bastante bien. A este punto ya puedes notar como nuestra mezcla ha aflojado, ya está más suavecita y podemos trabajar incluso con unas varillas para mezclar muy bien. Vamos a agregar también una pizca de sal. El queso ya tiene su poquito de sal, pero una pizquita para equilibrar bien los sabores. Entonces vamos a proceder a agregar 4 huevos, uno a la vez. Al principio te va a dar un poquito más de trabajo unificarlos por la cantidad de líquido que tiene el huevo, pero conforme vas trabajando uno a uno, vas a notar como cada vez este trabajo te va a resultar mucho más fácil. Vamos agregando uno a uno. Y ya puedes ver como nuestra mezcla está mucho más líquida. Este es nuestro último huevito. Mientras, te invito a que te suscribas al canal y me dejes un like para saber que este tipo de contenido te está gustando. Y agregaremos entonces 30 gramos de fécula de maíz o maicena, que con el trabajo con tus varillas vas a ir integrando hasta que no te quede ningún grumito. A seguidas vamos a agregar 300 mililitros de crema de leche. Elige una crema de leche buena, de muy buena calidad, con un alto contenido de grasa, por lo menos de 35%. Esto es lo que va a asegurar que tu tarta sea cremosa, sedosa, al igual que la calidad del queso. Y ahora tengo mi toque especial. Una cucharada completa de vainilla y una cucharada de ron. Esto le va a dar un saborcito delicioso, además de que considerando la cantidad de huevos que tiene la receta, te aseguras de que no le salga ningún regusto a huevo. Si no quieres agregar el ron, puedes sustituirlo por ralladura de limón o de naranja o el licor de tu preferencia. Por el alcohol no te preocupes, que eso se va a evaporar en la cocción. Y tu mezcla va a quedar así, líquida, una mezcla bastante líquida y sedosa. Y para esta cantidad de mezcla tengo un molde de 8 pulgadas o 22 centímetros. También tengo papel para hornear o parchment. Vas a asegurarte de que la cantidad de papel sea suficiente para que sobresalga del molde. Lo vas a medir, que sea papel que salga por encima de los laterales del molde. Y la forma en la que vamos a estar preparando el molde es mojando el papel y arrugándolo de esta forma. El papel mojado te va a asegurar que la tarta no se te queme demasiado rápido por debajo, porque vamos a trabajar a temperaturas altas. La característica de la tarta es que sea así doradita por el tope y por los laterales, pero esto te va a proteger a que el fondo no se te queme muy rápido. Yo utilizo 2 papeles para asegurarme de que al levantar mi tarta tenga la fuerza suficiente para manipularla. Por eso vas a ver en mi video que con mi receta y de esta forma, como no tengo molde desmoldable, pongo doble papel. Entonces voy a pasar ahora a tamizar la mezcla para asegurarme muy bien de que no quede ni un solo grumito. Así la tarta va a ser sedosa y bien suavecita como terciopelo. Le damos también un par de golpes para sacar burbujas de aire como esta, ¿ves? Así tampoco vas a encontrar hoyuelos dentro de las rebanadas de tarta. Y aquí te dejo instrucciones de horneado para tu tarta de acuerdo a cómo te guste. Si quieres el centro líquido o un poco más firme y cremoso. La temperatura es bastante alta.
vas a asegurarte de que dore por encima y al retirarla vas a notar que todavía se mueve. Ella todavía tiembla y el centro está bastante suave, como si estuviera crudo, pero no. Esta tenía 40 minutos, a mí me gusta firme y todavía así el centro parecería que estuviera crudo, pero te aseguro que va a estar muy bien una vez la refrigieres, como aquí, hasta el otro día. Preferiblemente la vas a llevar a refrigerar y mira con el papel, mi doble papel, cómo la voy a manipular despacito y la saco sin mayores dificultades del molde. De la misma forma, los laterales se van a desprender muy fácilmente del papel para horno. Y mira qué doradita y deliciosa está esta tarta. Ahora debes asegurarte que esté bien fría para levantarla despacito por los laterales y sacar el papel. Y así está esta belleza. ¿Y cómo la servimos? Ay, mi amor, pero yo te tengo la idea perfecta. Fresas maceradas. Esto, de verdad, por favor, pon atención a lo que te estoy diciendo. Este es el acompañante ideal. Te estaré dejando los ingredientes de las fresas en la cajita de descripción para que la prepares, te queden así jugosas. Quedan firmes, tiernas, como la fruta fresca, pero con mucho más sabor. Esta tarta se sirve o sola o con frutos del bosque, pero esta combinación es maravillosa. Y mira qué cremosidad y qué delicia, que con la frescura y acidez de la fruta es de verdad una combinación explosiva. Espero que la prepares tal cual, que la disfrutes y que sigas paso a paso para que te quede perfecta. Déjame preguntas, comentarios, lo que necesites al respecto, que estaré pendiente para responderte. Y no dejes de apoyarme, que tengo mucho más contenido para ti.